Tenemos con nosotros a don José Antonio Galdón Ruiz, presidente de INGITE. José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Pues para mí un placer, ¿no?, estar ante estos dos grandes comunicadores y además de verdad. José Antonio, este es un programa jurídico, ¿vale? Habéis venido muchas veces los ingenieros y demás, que si los peritajes, que si para acá, para allá, bueno, que si la responsabilidad civil, se me acuerdan muchos temas. Pero esta vez quiero que vengas, y de la mano de Alberto, por supuesto, porque hay un tema que es, yo creo que es de recibo que lo tratemos, un tema de presunta discriminación, déjame que lo digamos así, sí, que se puede producir y que estáis planteando y que me gustaría airearlo. Cuéntanos exactamente, en primer lugar, quizás, Alberto, en qué consiste INGITE. Bueno, pues INGITE es una asociación de profesionales técnicos, ¿no?, de ingeniería técnica, ¿no? Agrupa un montón de colegios profesionales y de personas que llevan trabajando muchos años, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, desde el año 57 que se creó, en nuestro caso, en nuestro colegio profesional, pues siempre ha llovido mucho y siempre ha habido una forma de comunicarse con la administración, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los tiempos cambian y aquí hay que adaptarse a cómo funciona el mundo de la ingeniería, que es única. Yo siempre digo lo mismo. Ingeniero es aquel que utiliza el ingenio, ¿no? Sí, porque además en la empresa, luego al final dices, estás en una empresa, en una industria de automoción, y el ingeniero que está trabajando es ingeniero informático, y el otro, dices, es de caminos, y el otro es de... Bueno, no me enrollo más. José Antonio, la pregunta es, ¿qué tema lleváis entre manos? Bueno, al final de lo que estamos tratando aquí es de una discriminación, que lo que entendemos que se está haciendo en el ámbito de las ingenierías, de los titulados de grado en ingeniería, respecto al resto de titulados. Y es algo que única y exclusivamente ocurre en el ámbito de la función pública, en el ámbito de las ingenierías, y que no ocurre, como muy bien ha dicho, en el ámbito de la empresa privada. Esta discriminación yo creo que está basada un poco en la falta de modernidad, ¿no?, y capacidad de adaptación que tiene la propia función pública como tal, y que sigue, en nuestro caso, aplicando una disposición transitoria ya desde el año 2007, que yo creo que también esto en un programa jurídico, ¿no?, y con tanto conocimiento, yo creo que una disposición transitoria es precisamente pues para un espacio de tiempo hasta que se produzca o se lleve Tienes a cabo. toda la razón, pero si yo te contara de casos similares, bueno, dejémoslo, en cualquier caso. Es hora de que cambien las cosas, porque, cuéntanos. Sí, disposición transitoria que lleva ya 16 años funcionando, y sobre todo está basada un poco, y por eso hemos ido a presentarla a la propia Comisión Europea, porque está basado, bueno, yo creo que en las cuatro libertades, ¿no?, básicas, ¿no?, principios de libertades básicas de la propia Unión Europea, en el tema de circulación de mercancías, circulación de capitales, circulación de personas y sobre todo también de servicios profesionales, ¿no? Y aquí es donde nosotros estamos un poco centrando la cuestión, en este caso, de la propia discriminación, y es que a los graduados en ingeniería, al contrario de lo que ocurre con el resto de graduados, y estando en un programa jurídico, pues lo diré, pues para ser abogado del Estado, la titulación que se exige es la de graduado en Derecho. Sí, tener el grado, sí. Para ser juez, la titulación que se exige es la de graduado en Derecho. Concursos o posiciones aparte, evidentemente. Concursos o posiciones aparte, pero la titulación que se exige es la de graduado. Para ser técnico comercial del Estado, la titulación que se exige es la de graduado en Economía. Para ser veterinario, para ser farmacéutico, para todos se exige el título de grado, y para las plazas, cuerpos de ingenieros, se exige un grado más un máster, que además solo existe aquí en España, que no existe en ningún país del mundo, y que por tanto los graduados no podemos acceder al máximo nivel de la función pública española, es decir, los graduados en ingeniería. Al contrario, como hemos dicho, de lo que ocurre con el resto de graduados y lo que ocurre con el resto de titulados en el resto de Alberto. José Antonio, como ves, es una persona muy prudente y es una persona que lo explica muy bien. Él tiene una representación institucional que lleva a cabo y la lleva muy bien, está en muchas, porque también es vicepresidente de Unión Interprofesional y demás. Pero yo no soy tan tan prudente. Dispara, te conocemos, dispara. Me conocéis, ya sabéis cómo soy. Aquí el problema también subyace en que las universidades en España tienen un business chachipiruli con los dichosos máster, ¿de acuerdo? Sí, sí. Que no necesariamente son obligatorios y que tampoco aportan, creas que vas a salir para lanzar cohetes desde Cabo Cañaveral, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que existe una connivencia entre un montón de actores y esto perjudica realmente al espíritu que tenía Bolonia. Y que tiene Bolonia. Esa es la clave, yo creo. La clave es precisamente qué ha aportado Bolonia, precisamente. Y Bolonia yo creo que aporta dos cosas. Una,
la palabra libertad, es decir, libertad de circulación, es decir, unificar de esa forma los no títulos, los grados en este caso, de manera que perfectamente el señor que obtenga el grado en Italia o en Francia, perfectamente se le reconozca aquí en España y demás, ¿no? Y luego también esa rémora, que acabar con esa rémora, la comentábamos fuera del micrófono antes, esa rémora, ese lastre que llevamos, que igual en su época estuvo bien, es decir, en ese año 57, etcétera, pero que ahora igual no justifica por cómo son las titulaciones, ¿no? Y cómo son los estudios, ¿no? José Antonio. Sí, yo creo que efectivamente la base es Bolonia y es precisamente nuestra incorporación a la Unión Europea ya por enero de 1986, ¿no? Que yo creo que definía un poco el marco. Bolonia tenía que haber traído a España unas nuevas titulaciones académicas y universitarias, y así lo ha hecho en todos los sectores menos en el ámbito de la ingeniería. Y precisamente, al final nosotros siempre ponemos una comparación haciendo un poco alusión a lo que comentaba Alberto. Las mejores universidades del mundo en el ámbito de la ingeniería, los mejores ingenieros del mundo, del MIT de Massachusetts, de Stanford, de Oxford, de Cambridge, estudian títulos de 4 años. Aquí en España parece que tenemos que estudiar 4 más 2 más tal. Y claro, al final siempre nos cabe la duda, los ingenieros, o sea, los españoles tenemos menos capacidades, o es que las universidades necesitamos más apoyo enseñan peor. Claro. Y luego, ¿por qué yo en la empresa privada no tengo tope, no tengo límite, puedo llegar hasta el máximo nivel con mi título de grado, y en la administración pública tengo un techo de cristal? ¿Por qué en la administración pública se siguen utilizando? Y estas son cuestiones que hay que decirlas. Se están utilizando ahora mismo modelos de cuerpo y escala de principio del siglo XX, denominaciones que estaban que provienen del siglo XIX. Muchas están caducas, sin duda. Exacto, que se sigue utilizando cuerpo de ingeniero superior, que se sigue utilizando cuerpo de técnicos medios, que se siguen utilizando expresiones que nada tienen que ver con la sociedad del siglo XXI y sobre todo con la empresa privada. Por eso nosotros siempre decimos que la administración, en este caso la función pública, está alejada de la sociedad. Y luego, claro, no es de extrañar que la gente se queje y que diga que la administración está muy lejana, que no es competitiva, que realmente no genera esa confianza en el ciudadano. La función pública tiene que servir al ciudadano, y para servir al ciudadano tiene que conocer qué hace la sociedad y qué hace el ciudadano. No puede ser que la sociedad evolucione y la función pública se quede arcaica y en este caso no se modernice. Parece como si se practicase un menosprecio con respecto a las ingenierías, lo veo desde fuera, lo veo así, y por otra parte hay claramente una situación discriminada, es decir, que realmente en todos los terrenos, también en el terreno económico que apuntaba Alberto, es decir, parece increíble que tengas que estar, entre comillas, toda la vida estudiando para llegar al mismo punto que en otros sitios han llegado o estamos llegando con 4 años, donde, Alberto, esto es otra cosa, que las universidades nos preparen en cualquiera de las especialidades para la vida real, pero evidentemente es lo suficiente como para que se pueda acceder a ese concurso oposición, por ejemplo, para cualquier plaza, ¿no? en la administración, ¿no? Alberto. Sí, hay una cosa que quiero remarcar, porque vamos a poner un ejemplo gráfico a tus oyentes y a los oyentes de Capital Radio, y es el siguiente, y que me corrija José Antonio, que lo conoce mejor que yo. El ingeniero más importante en el Canal de Panamá es el ingeniero técnico industrial. ¿Cierto o no es cierto? Sí, bueno, el jefe de proyecto, el director de proyecto del Canal de Panamá, ingeniero técnico industrial, pero bueno, hay muchísimos ejemplos. Sí, pero pocos ejemplos porque es uno de los ejemplos más vivos. En el Canal de Panamá. El presidente de Iveco España, y al final el director de producción a nivel mundial también es ingeniero técnico industrial. Pero, bueno, ¿pero ha hecho el máster? Perdona, ¿pero ha hecho el máster? Lo estoy diciendo de broma, perdona. No, pero eso es lo que iba. Es decir, es que la sociedad está pidiendo gente que resuelva problemas, que los cree. Con suficiente cualificación, como es la que acreditan las escuelas vuestras, pero que evidentemente no como para que además haya hecho ese máster o el doctorado o lo que haga falta, ¿no? Claro, y al final en la administración se tiene que establecer, cuando hablamos de los principios de mérito, capacidad e igualdad, también habría que incluir la competitividad. Y nosotros lo que pedimos es que se elija, que la administración pueda elegir a los mejores de entre muchos, pero no a los mejores de entre unos pocos, que en este caso podemos considerar privilegiados, porque al final de lo que se está hablando aquí, y lo comentaba Alberto, hay un business, una ingeniería financiera, como digo yo muchas veces, ¿no? Que se utiliza por parte de la pasta, de determinada
e instituciones, podemos decirlo así, que defienden intereses que no son los de la sociedad, porque al final no son los de la sociedad, porque eso está generando una pérdida de competitividad a nuestro país, una pérdida de oportunidad a todos los profesionales. Ahora mismo muy poquita gente estudia el máster, porque al final cuando estudia el grado ya tiene, enseguida encuentras trabajo, ya eres ingeniero y la sociedad te lo compra y demás. Y luego, sobre todo, también, que ahora mismo, y es un mensaje que también quiero poner sobre la mesa, que si hoy en día España única y exclusivamente contase con los ingenieros que la función pública considera, España sería un país subdesarrollado, de hecho, de los más subdesarrollados del mundo. ¿Por qué? Porque si en la función pública solo se considera ingenieros a los que tienen máster, el número de ingenieros por habitante en España estaría a la altura de países que os podéis imaginar, ¿no? Pero aparte del agravio en sí, que yo creo que está claro, fíjate, algunos de los argumentos que estáis diciendo tampoco me sirven, pero son reales, porque todo ese negocio que hay montado alrededor de los másters también existe en el resto de las graduaciones. Sí. Sin embargo, una cosa es que exista, una cosa es que lo suframos, incluso que alguien tenga esa enfermedad de la titulitis, que también en otras épocas ha existido, cuidado, pero que no deja de existir. Nosotros le llamamos titulosis. También, queda mejor todavía, a partir de ahora te voy a citar. Pero escucha, pero que... A ver, y con esto no estoy diciendo que los másters no tengan nada que aportar, en absoluto, pero evidentemente de eso a que nos lo exijan como un mínimo para poder llegar a determinada posición, parece sobre todo, fíjate, a mí me preocupa mucho el tema, porque es un tema que los que hemos trabajado fuera de España y demás, lo hemos contemplado mucho, incluso tengo algún caso a nivel familiar, y es el tema del coartar la libertad de circulación de los profesionales españoles, o en este caso, de beneficiar a los que vienen de fuera, ¿no? Claro. Parece una discriminación. Si es de lo que se trata. Nosotros, el modelo que existe aquí en España es un modelo insólito, que no existe en ningún país del mundo. Los másteres que se exigen para entrar a la función pública española no existen en ningún país europeo. Ya. Por tanto, se está negando la posibilidad de que cualquier ingeniero de cualquier otro país de Europa pueda acceder a esos puestos aquí. Igual que nosotros, si queremos hacerlo, tenemos derecho a hacerlo fuera, está claro. Exacto, pues los de fuera no pueden hacerlo aquí. Sí. Claro, el problema es que nosotros ahora mismo parece como que queremos cambiar el mundo. O sea, ya al final decimos, oye, que nada cambie, aquí queremos seguir exactamente igual que en el siglo XIX, porque esto viene del siglo XIX, y no queremos adaptarnos al entorno europeo, a la modernidad, al entorno global y mundial, donde cualquier titulado de grado tiene todas las oportunidades del mundo. José Antonio, Alberto, lo que pasa es que alguien impulsa también esa fórmula, es decir, yo lo que no entiendo es que intereses, al margen de esos económicos, por el fomento de... La administración tiene un problema, y José Antonio, que es más prudente que yo, pero yo siempre denuncio las mismas cosas. Hay que pisar el barro, hay que pisar la chapa, hay que pisar las fábricas, hay que pisar las obras, hay que pisar un montón de cosas. No vale solamente con salir y decir yo soy muy bueno y voy a hacer todo lo que sé. Hay que estar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso dará la perspectiva de cómo es el mundo profesional en la ingeniería, incluso en la arquitectura, ¿no? Porque están intrínsecamente ligadas las dos. Y cómo hoy en día el mundo ya no funciona como antes. Que era lo que yo te decía. Aquí estamos para resolver problemas, no para crearlos. En la administración hay corporativismo. De hecho, hay corporativismo y nadie quiere perder ahora mismo el estatus que tiene y el plus y el tal y no sé qué. Hombre, si alguien le dice, oye, es que va a dejar de ser superior. Bueno, pues se puede reconocer los derechos adquiridos, entiéndeme, y abrir las puertas a una situación real, ¿no? Por supuesto, y que nos dejen competir. Si ya tuvimos una sentencia en el año 2016 donde... Esto quiero que me explique. Es decir, jurídicamente, ya que estamos en el terreno legal, ¿qué es lo que habéis hecho? ¿Qué es lo que habéis interpuesto? Sí, la sentencia del 2016 a la que yo me refería antes, un graduado en ingeniería se presentó a unas plazas de ingeniero y por supuesto la aprobó, se quedó el número 1 de la promoción y luego pues al final vinieron las sentencias judiciales en el sentido de decirle que no podía acceder a la plaza porque no tenía la titulación, pese a haber aprobado, haber pasado el proceso selectivo y demás. Pero no, o sea, que no lo habían reconocido. Vamos a ver, entre los requisitos se incluía... Al principio no se lo pidieron, no se lo exigieron y después
después... O sea, que las bases de la convocatoria no Exacto, estaban, y sin embargo luego sí. Realmente en el Estatuto Básico del Empleo Público no te lo permite, porque te dice que la titulación de referencia es la de graduado, ¿Sí? y si te exigen alguna titulación diferente tiene que venir respaldada por una ley. Este señor recurre la denegación de la plaza o el acto administrativo, ¿y qué ocurre? No, en la primera, bueno, en primera instancia perdió, en segunda instancia perdió, y en el Tribunal Supremo ganó la sentencia. Bien. Pero posteriormente aprendieron la lección, yo no tampoco quiero decirlo así, y entonces sí que encontraron una justificación con norma legal donde la exigencia venía amparada por una norma con rango de ley, con los cuerpos que hemos dicho antes, los cuerpos de ingenieros creados en el año a principios del siglo, en el 1913, 1915 y tal, y entonces amparándose en eso, ahora mismo siguen con esas exigencias en los cuerpos del Estado y en las comunidades autónomas simplemente pues también por inercia. O sea, estamos hablando de más de 100 años. Sí. ¿Me quieres decir que aquellos compañeros y compañeras vuestras que se presentan a las oposiciones cuando obtienen plaza y a fecha de hoy pues no les permiten hacer uso de esa clasificación, tienen que recurrir siempre, cada vez? Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo, ya no recurrimos porque al final hay una jurisprudencia muy importante donde se justifica que para esos cuerpos de ingenieros se exige la titulación de máster, y ahí ya lo tenemos perdido. O sea, hemos ido ahora mismo, lo que hemos hecho ha sido presentar la denuncia a la Comisión Europea precisamente por vulneración de los derechos fundamentales, derecho al trabajo, derecho a la movilidad. Pero eso mismo lo habréis alegado también ante el Tribunal Supremo y demás. Pero aquí en el ¿No ha prosperado? En el Tribunal Supremo no ha prosperado. No ha prosperado ni creemos ya que prospere, ¿no? O sea, en ese sentido, a no ser que se modifique la legislación, que también es lo que le hemos pedido, pues tanto a todos los grupos políticos ahora, ¿no? Pues con el tema de las elecciones y demás. De hecho, pues para que si se cambia la ley, al final se cambia la jurisprudencia y se tiene que cambiar la ley. Nosotros entendíamos que sin cambiar la ley, solo aplicando la legislación que ya hay, sería factible, pero la jurisprudencia, ha interpretado de otra manera la ley, de otra forma la ley, y en principio pues no se nos permite. Entonces, bueno, seguimos manteniendo esa injusticia, y como hemos comentado antes, ahora mismo existe ese corporativismo dentro de la administración que al final nos está haciendo muy difícil el que surja, se reconozca esa, se reconozca esa función. Las universidades que se han convertido en colaboradoras necesarias para que esto siga habiendo esa dualidad. Sí, se engrasa el sistema, digamos, de una forma. Exacto, al final se va retroalimentando todo para seguir manteniendo ese estatus que la verdad pero yo creo que es compatible perfectamente que existan los másters no, y que hagan la aportación de más. Arcadio, eso tiene fecha de caducidad más pronto de la que pensamos. Es decir, la aportación del máster, dices. No para acceder. Las universidades están cavando su propia tumba. Y van a acabar desapareciendo en el concepto como las conocemos hoy en día, porque van a ser las empresas las que van a coger a la gente. El mercado es el que al final acaba mandando, está claro. No creo que desaparezcan las universidades. Yo creo que es compatible, y además que no hay que negar la bondad y la aportación que puede hacer un máster en cualquier especialización, ingeniería o no. Pero otra cosa distinta es que se ponga una discriminación porque encarezca, nunca mejor dicho, económicamente también, ¿no? El acceso y dificulte el acceso a determinadas plazas de la administración. Bueno, sí, de hecho nosotros entre nuestros titulados un 62% tiene máster, o sea que tiene un máster de especialización, Una parte del desarrollo profesional de cada uno. Claro, doctorado y demás y tal. Eso no implica al revés, todo lo contrario. Nosotros entendemos, de hecho, las profesiones de ingeniería o te estás formando continuamente o al final te quedas obsoleto. Hoy en día cualquiera, no son ingenierías. Pero entonces lo que queremos también que la administración reconozca esto, y no podemos tener un techo de cristal, no podemos tener un límite, no puede ser una titulación de grado reconocida en todo el mundo, no puede ser un límite para el acceso a la función pública, y punto. Si es que yo creo que es bastante claro, obvio y evidente, y lo que no entendemos por qué no lo ven. Aparte hay un hecho, y es que cómo puedes animar a que estudie cualquiera de vuestros estudios a cualquier estudiante que sepa que hay una franja de la vida que no va a poder tocar, como es en este caso el acceso a la universidad. Es increíble que en estos momentos se vaya por esa vía. Es una pérdida, de dinero importantísimo, de oportunidades, de la... ¿Y qué estáis ahora? Perdón que te interrumpa, ya estamos acabando. ¿Qué estáis esperando? ¿Que os digan algún tipo de comunicación? De momento se ha admitido a trámite, que era lo importante era primero que lo admitiesen a trámite. Ya se ha admitido a trámite esa denuncia. Ahora
en principio lo estarán analizando, tienen un plazo de 2 meses para contestarnos y en principio si ven evidencias de que efectivamente se están vulnerando derechos y libertades, ¿no?, de los ciudadanos europeos a través de la función pública, automáticamente se empezarán con los requerimientos. Porque al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no habéis recurrido, ¿no? ¿Habéis recurrido con las resoluciones que ellos han denegado? Exacto. ¿Habéis recurrido al Tribunal de Justicia? No. Ya. Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no, porque tenía que hacerse a través de una cuestión prejudicial. También es una de las formas, tenían que hacer, el juez tiene que instar en ese caso y demás. El juez y tal, lo hemos intentado a través de. Pues déjame que te diga, desde el punto de vista de la justicia, no ha sido posible, desde el punto de vista de la justicia hay que ser un pesado, hay que intentarlo por todas las vías y no os deis por vencidos, porque yo creo que es una causa, en mi opinión, justa, tal y como la planteáis, y una causa típica de... Si tú lo has explicado, Arcadio, el mercado... De discriminación, el mercado acaba mandando, pero en todo caso, digamos que a mismas condiciones mereces la misma respuesta por parte de la Administración, que es lo que estáis planteando. Por supuesto, no queremos ni más ni menos, sino que se nos trate igual que a todo el mundo. O sea, es que no, en eso se trata la justicia. Yo siempre lo digo, que es una cuestión de justicia y además de justicia y hay otra cosa... social y no de nuestra... No es corporativa, no es corporativista, no es de nuestra profesión. Entendemos que esto afecta a toda la sociedad. Porque vamos porque vamos a perder talento si lo tenemos ahí. ¿No se nos llena la boca de tener talento? Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, tenemos que agradecer a José Antonio Galdón Ruiz, presidente de INGITE y de algunas asociaciones y colegios más, me consta, a nuestro compañero Alberto Pérez de Conecta Ingeniería, que nos hayan visitado hoy por la casa, y os animamos a que sigáis luchando. La justicia es lo que tiene, que hay que pelearla, evidentemente, y bueno, espero que me contestéis y me deis buenas noticias en algún momento, diciendo que en efecto se ha regularizado la situación y que en efecto, sobre todo esa libre circulación y esos servicios profesionales no los merecemos los españoles, también con españoles, por lo tanto. Y que muchísimas gracias, Arcadio, a ti. Mucha suerte. Esperamos darte noticias pronto. Perfecto.